hablado al principio de la materia, dijimos que la unidad 2 es netamente teórica, así que estamos viendo cómo evoluciona esto de los distintos modelos de procesos para desarrollar software, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es sumar al que ustedes ya habían buscado la semana pasada, que es el cascada o clásico. Vamos a sumarle los modelos incremental, los evolutivos, ver de qué se trata esto del método formal y vamos a entrar al proceso unificado de desarrollo, que es el que nos corresponde ver en esta materia, ¿sí? Es un poquito hacer historia para ver cómo llegamos y cómo aparece esto del proceso unificado. Y la clase que viene vamos a cerrar este tema de los modelos de proceso entrando a lo que son metodologías ágiles. Vamos a recordar que habíamos visto que la clase pasada vimos lo que es el marco de trabajo, ¿sí? Y lo relacionamos con las actividades genéricas. ¿Quién se anima a hacerme un resumen con sus palabras? No estoy evaluando, ¿no? ¿De qué se trataba esto? ¿Qué vimos acá? ¿Qué se hace a la hora de desarrollar software? Hola a todos los que me están saludando por el chat. Vamos chicos, si no agarro a alguno de la lista y digo, dígame fulano de tal, no me hagan que actúe como maestra, ¿sí? Vamos. Como se acuerden. ¿Cómo era la pregunta, profe? Gracias a quien por lo menos hizo la pregunta. Digo, eso que están viendo ahí, que vemos el marco de trabajo junto con las actividades genéricas, aunque sea brevemente de qué se ocupaba cada una de estas, ¿sí? De qué se trata la comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue. La comunicación, se busca entender los objetivos de los participantes respecto al proyecto, reunir requerimientos. Bien. Después, vamos, otro que participe. En la planeación busca establecer el plan de trabajo, los recursos involucrados. Bien, siempre participan los mismos, porque yo voy anotando acá. ¿Quién más? Vamos, alguien más que se sume. Modelado. Modelado Dale. sería hacer un sistema representativo sobre lo que se quiera hacer a una escala menor para poder entender mejor lo que se quiera hacer y poder estudiarlo a mejor medida, por así decirlo. Perfecto, bien. ¿En la construcción? Era hacer el código y la prueba del software. Y nos queda el despliegue. Es la entrega al cliente del producto con su prueba para que la pruebe y nos dé un feedback, digamos. Bien. Nos queda fuera del marco de trabajo el mantenimiento. ¿Quién recuerda en qué consiste el mantenimiento? Dale, David, va. Había visto que habías ¿Puede activado. ser la corrección de errores del sistema? Esa es una. Una es poder corregir. A ver, soy que levantó la mano. Esa es una. Después, la adaptación y la mejora. Bien, perfecto. Bien, chicos. Vamos a seguir, ¿sí? Lo primero que ustedes trajeron la clase pasada fue esto de clásico cascada. Vamos a recordar un poco las características más, las que remarcan este tipo de modelo de proceso y que hacen que aparezca el resto, porque si no todavía estaríamos trabajando con este, ¿no? Las que distinguen, por decirlo de alguna manera. Que es el tema de que es secuencial, es decir, si yo me olvidé algún requerimiento, tengo que empezar de nuevo. Todos los requerimientos tienen que estar al principio, y eso es muy raro cuando uno construye un sistema. Obviamente que la mayor parte de los requerimientos aparecen cuando hacemos las entrevistas y los cuestionarios con el cliente, pero a medida que uno va desarrollando el sistema, el cliente normalmente agrega requerimientos, ¿sí? Las etapas, como estamos diciendo ahí, no se solapan, eso significa que tiene que estar completamente terminada una para pasar a la siguiente. Y solo se ve el software al final del proceso, es decir, me la paso trabajando, por decirlo de alguna manera, haciendo modelos, construyendo modelos, ¿sí? Y solamente el código se ve cuando llegué a la implementación. ¿Está? Vamos con el siguiente que ustedes tenían que buscar, que entramos a los incrementales. Vamos con el primero, que es el incremental típico, y después vamos con el RDA. ¿Quién se anima acá? A ver. Profe, sería Dale, como... Marcelo, ¿no? Sí, sería como el de cascada, pero tiene una iteración, digamos, o sea, sigue una forma lineal, escalonada, Sí. perdón, una forma lineal, pero esta vez escalonada y progresiva, digamos. Y si pudiéramos dar alguna característica, porque ustedes lo están viendo, ¿no? Más o menos, me muestra cómo trabaja. ¿Quién suma? Dale, Nicolás, creo que dijiste, profe. Yo había encontrado de que
bueno, eso que es lineal y escalonada y que en cada secuencia se producen incrementos y que cada Sí. incremento se da algo que ya se puede usar. Bien, ahí te leo, Juan, en el chat, tiene como objetivo un crecimiento progresivo de la funcionalidad. Bien. Todos tienen más o menos lo mismo, parecido, porque después lo que uno tiene que recordar son las diferencias entre uno y otro, ¿no? Que es la manera en la que yo voy a estar evaluando. A ver, no sé si en el chat se... A ver, también elementos, perdón, es por leer el de una de las compañeras, aplica secuencia incremental, es útil cuando no se dispone de personal para la implementación completa del proyecto. Bien, van agregando ahí características. Sí, alguien iba a hablar justo y yo interrumpí. Sí, yo puse que como el primer incremento es el producto fundamental, o sea, el que tiene los requerimientos básicos. Claro, y desde ahí se Después de empieza ahí como a ir empieza, completando, ¿se entiende? Bien, sí, sí. les dejo yo acá algunas, como hicimos en el otro, ¿sí? Vamos con el RDA, o diseño de aplicaciones rápidas. ¿Quién me cuenta? Gabriel, dale. Sí, profesor, puse que es un modelo de proceso evolutivo que genera en cada iteración una versión final cada vez más completa del software. Resalta un ciclo de desarrollo muy corto, permite que un equipo... Ahí está. Eso que está diciendo, perdón, Gabriel, te lo marco Sí, eso sí, para sí. que tus compañeros lo tengan en cuenta, porque no van a hablar los 80 que están conectados. Remarquen eso que acaba de decir Gabriel. Es muy corto, o sea, se hace muy rápido, y eso tiene sus desventajas, ¿eh? O sea, tengan en cuenta eso. Sí, seguí, Gabriel, por favor. No, eso que, bueno, se desarrolla dentro de un periodo muy corto, es una adaptación de alta velocidad en el que se logra un desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basado en componentes. Bien, ahí te estoy leyendo, Juan Cruz, en el chat. Bien, ¿alguien que quiera sumar a las características que dijo recién Gabriel? Soy... Yo tengo que los cambios se pueden hacer en cualquier etapa. Sí. Y después que sus funciones se desarrollan en paralelo. Que se acuerdan que eso es lo que no permitía hacer el clásico. Entonces acá empezamos a ver que podemos ir trabajando en paralelo. ¿Alguien me puede decir si ve alguna desventaja en este? A diferencia del anterior, porque estamos abriendo dentro del incremental 2, el incremental puro y el RDA. Después vamos a entrar a los evolutivos, que son el prototipo y el espiral, ¿sí? Pero, ¿alguien le encuentra algún problema a este, al diseño de aplicaciones rápidas? Puede ser que es muy poco detallado en algunas cosas. A ver, justo Va, ahí ese es su Mateo. objetivo también, ¿no? Sería ser poco detallado ya que lo hace en corto tiempo. Ahí vamos a ver cuál es el peligro de eso. A ver, Mateo, si va por ahí, Cangioli. Yo encontré como inconveniente que tiene la necesidad de contar con muchos recursos humanos y que si los clientes no se comprometen con la actividad para completar el sistema, este va a fallar. Sí, esa es una. A ver, quiero saber, nadie más encontró, porque si uno describe, aparecen características y aparecen ventajas y desventajas de cada uno de estos. Yo encontré de que se puede manejar solamente proyectos pequeños o medianos. ¿Por qué les parece eso? ¿Nico? Profe, es que los procesos se trabajan en paralelo, ¿cierto? Es Sí. posible que haya una discoordinación entre dos procesos a partir de lo mismo y hacer cosas distintas. Sí, pero ese riesgo lo van a tener todos los que vienen de acá en adelante porque te van a permitir trabajar en equipos de manera paralela. Lo voy a decir ahora exagerado para que se entienda, porque cada uno de estos modelos de proceso tiene sus propias etapas, ¿no? Pero vamos a ir hablando de la genérica para que se entienda. No necesito tener terminado todo el análisis para poder pasar al diseño. Eso va a pasar con todos estos, ¿sí? Es una característica y es importante. O sea que los mecanismos de coordinación entre equipos van a existir. Pero acá piensen en la palabra rápido, ¿no? Si uno construye algo rápido, ¿qué les parece qué carencia puede tener esto de la construcción rápida? Carece calidad. Va por ahí, ¿saben por qué? Porque uno cuando se apura, en este caso, ustedes fíjense los pasos que tiene, por decirlo, el ciclo de vida, ¿no? Lo primero que hace es acortar el análisis. Y si uno acorta el análisis, tiene un riesgo grande ahí. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la clase pasada de la importancia que es capturar bien los requerimientos y plantear bien primero qué es lo que tengo que hacer antes de meterle la tecnología, ¿no?
y empezar a plantear soluciones y alternativas. Acá como estamos tan apurados, ¿sí? Muchas veces, yo no digo que siempre se haga mal, pero digo, ojo, porque acá lo que uno hace para apurar es recortar el análisis. Entonces puede tener que ver con esto que habló uno de sus compañeros, que tiene que ver con la calidad. No es lo mismo que algo funcione a que algo funcione de la mejor manera. Bien ahí. No sé si alguien quiere sumar algo más, si no les muestro como venimos haciendo, vamos a dejar acá las características y vamos a los evolutivos, ¿sí? ¿Estamos por ahora? Voy al siguiente. Acá aparece el tema de la construcción de prototipos, y este tema de los prototipos acá lo estamos viendo como si fuera un modelo de procesos, pero más adelante en la materia la vamos a ver como una técnica para validar requerimientos también y para capturar requerimientos, ¿sí? Tiene como diversas funciones esto de trabajar con prototipos. Ahora nos vamos a concentrar en utilizarlo como si fuera un modelo de procesos para desarrollar software, y vamos a ver ventajas y desventajas también. ¿Qué me pueden decir de del prototipo? Yo puse que es la representación de los aspectos, que se centra en la representación de aspectos del software que son visibles para los usuarios, ¿Sí? que se entrega y es evaluado y que se usa cuando los requerimientos no están claros. Exacto. Es decir, si tenemos dudas de los requerimientos y uno hace un prototipo, enseguida puede cotejar con el cliente. Esa es la gran ventaja que tiene. Y eso que acaba de decir el compañero respecto a aspectos visibles, muchas veces se utiliza la construcción de prototipos para validar esto de la interfaz, ¿no? Entre el sistema y las personas que van a utilizar ese sistema. ¿Alguien puede agregar más características de este? Sí, profe, que... Bueno, Sí, perdón. y después la otra voz que escuché, que justo no vi el micro. Dale. Yo tengo también, tiene que ver con lo que habló mi compañero, es que se centra en la comunicación con el cliente y sí. recibe retroalimentación para mejorar los requerimientos. Claro, te interrumpo un minuto para agregar. Pensemos que no es lo mismo estar haciendo un modelo y mostrarle el modelo al cliente que estar mostrando algo que funciona en una máquina. Eso engancha más al cliente. Por eso la construcción de prototipos, uno tiene que tener bien en claro el objetivo que se persigue, ¿no? Uno puede construir un prototipo para simular todo el sistema, o podemos construir un prototipo para simular la interfaz, o alguna funcionalidad en particular que no nos queda tan clara, o no entendimos mucho lo que nos estaba pidiendo el cliente, ¿sí? Espérenme un segundo que el chat, dada la forma en la que se elaboran los prototipos, muchas veces tienen problemas con la calidad de los mismos y la facilidad de mantenimiento a largo plazo. Sí, y otra cosa más que estoy leyendo, ¿no? Lo de sus compañeros se utilizan para cuando el cliente no está seguro. Bien, vamos ahí. ¿Alguien había abierto el micro? Yo, profe, tengo una característica más. Sí, que dice que leí que que los prototipos se construyen a veces para ser desechables y que otros son progresivos y son evolutivos, perdón. Exacto. Los desechables son los que tienen como objetivo validar algo con el cliente, ya sea si esa interfaz le gusta, ya sea si una funcionalidad X la entendí, entonces probamos eso con el cliente, mostramos si es así, ajustamos sobre eso y se desecha. Por eso hablábamos de los desechables. Los evolutivos, se empieza con algo, eso se va creciendo, se le agrega calidad y termina siendo el sistema. En realidad los evolutivos es la manera en la que se trabajan cuando se desarrollan sistemas web, ¿no? Trabajan de esa manera. Cintia. Sí, yo agregando a eso que decía el compañero, me había llamado la atención de que una parte decía de que en la mayoría de los proyectos es raro que el primer sistema elaborado sea utilizable. Entonces por eso está buena la idea del prototipo, porque funciona como un primer sistema y siempre y cuando se tenga en cuenta que después sí se va a hacer bien la ingeniería haciéndole enfoque en la calidad. Y ahí justo acabas de nombrar lo que yo iba a preguntar, ¿cuál es la desventaja? No sé, Natalia, si querés agregar algo antes de que yo hable de la desventaja, si tenía que ver con esto, Toledo. Sí, profe, con las desventajas, que una, por ejemplo, es eso, que los participantes que ven el prototipo ven que funciona correctamente, que no tiene fallas y tal, pero como justamente es un prototipo, como que nos tenemos que mantener con la decisión de que es un prototipo y de que no darle unos retoques y que no sea el producto final al final. Claro, es que si no, el riesgo de eso, de que el cliente crea que ese es el prototipo, es que después eso que está viendo, que como lo hicimos solamente para validar algo con el cliente, no tiene calidad, después termine siendo el sistema, y en realidad cuando uno validó algo con un prototipo, después
muchas veces cambia, ¿no? O sea, no la interfaz. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uno le agrega calidad y la funcionalidad empieza a ser más compleja. Salvo, volvemos a decir, por eso ustedes lo están viendo ahí en pantalla, salvo que el prototipo sea evolutivo, entonces sí después termina siendo el sistema. Acá estamos más hablando de qué pasa cuando son desechables. Cuidado que cuando uno usa el prototipo, tenga en claro el cliente qué es un prototipo y qué objetivo se persigue, que ese no es el sistema. ¿Está? ¿Se entiende? Sigo, si no me preguntan. Perdón, a ver, estaba viendo ahí en el chat si puedo. Bien, ahí. Vamos con este. Este es el más cercano a lo que como se trabaja hoy. ¿Qué diferencia notan con los anteriores? A ver, ¿quién me puede explicar el modelo en espiral? Es fácil recordar porque justamente el nombre dice espiral y eso significa que de alguna manera, bueno, no lo voy a decir yo, me lo van a decir ustedes. A ver, Lucas. Como que se repite el sistema varias veces hasta que llegamos al resultado que buscamos. La idea está, pero no está bien dicha. A ver, ¿quién corrige eso? ¿Está bien lo que...? A ver, Federico. Espera, perdón. Fede que había levantado la mano. Tiene un enfoque cíclico en el cual permite aumentar el grado de definición e implementación al mismo tiempo que ayuda a disminuir el grado de riesgo. Sí, fíjense que agrega algo que todos los otros no tienen, que es el análisis de riesgo. Eso es importante. ¿Para qué? Es como decir, che, fijémonos que nos puede pasar esto, preveamos si ocurre, cómo resolverlo. Uno de los riesgos es, por ejemplo, utilizar una tecnología nueva, ¿no? Entonces uno piensa, ¿qué hago? ¿Me voy a la tecnología nueva que me ofrece todo esto o mejor me voy a una anterior que yo tengo dominio de eso y sé que el sistema va a funcionar perfectamente ahí? Lo pongo como un ejemplo para que se entienda a qué nos referimos a riesgo, ¿no? Natalia. Sumando con las desventajas, es que como que se demanda mucha experiencia para utilizar el modelo. Sí, porque para analizar riesgo primero hay que entender qué es lo que puede ocurrir y poder resolver en casos que eso suceda. ¿Está? De todas maneras, esta filosofía de la manera de trabajar, vuelvo a repetir, es la que se usa hoy. No sé si alguien quiere agregar algo más hasta que yo aclare, perdón que voy a ir a abrir el chat para leer. Es un modelo cíclico, tiene el potencial de desarrollo rápido de versiones, las versiones son cada vez más completas, sí, ¿estoy diciendo bien tu nombre? Sí, así es. Otra de las diferencias entre prototipo y espiral que vi es de que no hay interacción continua con el cliente. Esa es una. ¿Y qué más? A ver, voy leyendo. Presencia fundamental de retroalimentación. Bien ahí, se puede combinar con otros métodos. Sí, de hecho, esta se suele combinar con el prototipo. El modelo en espiral normalmente incluye un prototipo a la hora de desarrollar. Además, el software se desarrolla en una serie, bien, entregas evolutivas. Eso es lo importante que recuerden. Fíjense el dibujito que eso les marca. El dibujito me está mostrando qué cosa acá. ¿Qué va pasando con el software? Una repetición de lo mismo, pero en realidad lo que repito son las etapas por las que paso, ¿eso se entiende? Lo que repito son las etapas por las que paso. Es como si yo dijera paso por el análisis, el desarrollo, la implementación, estamos, y no me acuerdo cuál fue la última que le dije para no hacerme lío, no decírselas con otro nombre. ¿Está? Acá habla planeación, análisis de riesgo, ingeniería, evaluación del cliente. Vuelvo a pasar por esas. Pero no es que pase por esas repitiendo porque se me ocurrió perder el tiempo. Vuelvo a pasar por esas ¿por qué? ¿Cuál es la filosofía de laburo de esto? A ver, Atinelo, Alessandro. O sea, ¿no es como que se hace los mismos pasos en cada mejora del producto? Claro, pero ninguno me lo está diciendo como para que yo me dé cuenta si lo entendieron. Está bien lo que dicen, pero yo no logro entender si ustedes entienden. A ver, Camila, antes de intervenir yo. Yo puse que como que usa un conjunto de puntos de referencia de anclaje puntual para asegurar el compromiso del participante con soluciones factibles y mutuamente satisfactorias. Pero seguimos sin decir, es simple lo que yo pregunto, no vuelen tanto. Pensemos en lo que leyeron, lo que investigaron, el dibujito que están viendo y cómo me lo contarían fácil. A ver, Nadia. Espérame un segundito, Marcelo, que justo Nadia tenía la mano levantada y vamos. Sí, capaz, profe, de pasar de vuelta por las mismas etapas para que el desarrollo sea más rápido y las versiones sean cada vez más completas. Ahí va la palabra, justo al final. A ver, no sé, Marcelo, si ibas a decir eso. Al final. No, o sea, yo lo que decía era
cada vez avanzar con el proyecto, y una de las características que tenía era que lanzaba versiones y bueno, eso sí. Bueno, pero a ver, ¿se entiende cómo trabaja? Yo hablé con el cliente, vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Capturo requerimientos. ¿Cómo hago la primera vuelta del espiral? ¿Cómo les parece? ¿Meto todos los requerimientos ahí? Se hace como el prototipo, se comienza con el prototipo y después se va iterando y se va, a medida que vamos avanzando, le vamos agregando la funcionalidad. Ahí va, digamos. eso es lo que importa que digan, lo que está diciendo Gabriel. Cada vuelta del espiral significa que le voy agregando funcionalidad. Por lo tanto, la manera de trabajar es, capturo requerimientos, priorizo requerimientos, agarro primero aquellos que son fundamentales para el negocio del cliente, ¿sí? Para poder largar la primera versión que funcione. Y después le voy agregando funcionalidad. Por eso lo que me está mostrando el espiral es cómo va creciendo el software, ¿sí? A medida que vuelvo a pasar por las etapas, pero lo que estoy haciendo es agregarle funcionalidad. ¿Está? Esa es la filosofía que tiene esta manera de trabajar. ¿A todos les quedó claro con lo que habían hecho que trabajaba así? Profe, sí. Y cada vez que vamos agregando, vamos disminuyendo el grado de riesgo, ¿no? De error. Claro, porque ya estás parado sobre algo que ya está funcionando, y mientras está funcionando, sí o sí, por más que lo probaste antes, ya estás teniendo, ¿no? ¿Qué va pasando en el negocio con eso? Sí, sí. Me gustaría saber qué entendieron. Bueno, en realidad, primero voy a escuchar el método formal, porque si no me lo voy a saltear. Alguien que me lo diga y después quiero que me digan la diferencia, si es que la entendieron, entre lo que es evolutivo y el otro que es el incremental, pero todavía no. Me dicen el último y vamos a ese punto, a analizar eso. ¿Quién me lee el método formal? Yo puse que el método formal, o sea, agrupa actividades que llevan a la especificación matemática formal del software de cómputo. Exacto. O sea, que se usa un mecanismo para eliminar problemas difíciles de vencer. Sí, pero ¿qué conclusión sacamos con lo que leímos? Natalia, no sé si vas a agregar algo. ¿Qué les pasó cuando leyeron a ver, a los anteriores modelos de proceso los entendieron. Su filosofía de trabajo. Quiero crear, ¿no? Si no me estarían preguntando. ¿Y qué pasa con este? ¿Qué les pareció cuando leyeron el método formal? Nada. Para mí que era complejo, que lo pueden hacer Es complejo. pocos. Lo que está diciendo es, che, alguien que sepa mucho de matemáticas está bueno que lo aplique. Si no somos expertos en matemáticas, déjalo ahí. Sabemos que hay una manera de desarrollar sistemas, pero hay que ser un genio en las matemáticas. ¿Está? Exacto. ¿Para qué nos vamos a utilizar ese si tenemos un montón de otros modelos de proceso? Pero bueno, había que mencionarlo, está en la bibliografía de ustedes y que sepan que es uno más. ¿Está? Bueno, vamos con qué entendieron, si es que entendieron, la diferencia entre lo que es incremental y evolutivo. ¿No les da la sensación que es lo mismo, es distinto? Y si no hicieron el análisis en su momento, ahora relean lo que tienen y lo vemos. A ver, mientras leo que acá Ramiro puso, la diferencia es que el evolutivo es iterativo. Sí, esa es una. ¿Qué más? ¿Ni lo pensaron? Vamos a leer y a ver qué sacan como conclusión. Camila. Puede ser, profe, que en el incremental, o sea, que como cada incremento se entrega un producto que ya opera, en cambio en el espiral es como un prototipo. No. El espiral te entrega una versión del sistema que funciona. No es esa la diferencia. En los dos casos, vos estás entregando algo que funciona. A ver. Puede ser que en uno en el incremental se agregan cosas que antes no tenía el sistema, y en el otro se mejoran cosas que ya tenía. En el evolutivo puedo mejorar o agregar. Claro. Hay otra diferencia, a ver si sale. Vamos por ahí. El incremental, como su palabra lo dice, va agregando, ¿sí? Y el evolutivo va queriendo, con lo que dijo el compañero recién. Esperen que voy a tratar de leer. Desarrolla una nueva versión de todo el sistema. Ahí está, lo que está diciendo el compañero en el chat. El incremental parte de la versión anterior. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Queda? Se las dejo yo. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Chicos, sí, no. Sí, profe. O si no, les necesito que fuera todo lo mismo. No se olviden de que tanto lo que hago en el incremental como en el evolutivo
entrego cosas que funcionan ya. La diferencia está en cómo trabajan, ¿sí? Estos dos. Bien, ahí estoy leyéndolos en el chat. Para pasar, esto obviamente que se los voy a dejar. Les dejo por si tienen curiosidad, y además no por si tienen curiosidad, porque cuando yo evalué les dije que voy a pedir características. Entonces, bueno, hay un cuadrito acá con las características. Yo no voy a pedir ventajas y desventajas, porque por ahí siento que cuando uno hace ese tipo de preguntas están como memorizando. Entonces, yo lo que les voy a pedir es, saquen entre las ventajas y las desventajas características, algo que lo hace a ese distintivo respecto al resto, y las que ustedes saben que se van a acordar, ¿no? Las que para ustedes son las que más marcan, porque eso a mí también como docente me permite ver el criterio de ustedes a la hora de seleccionar esas características, ¿sí? Entonces, hagan eso, esa es la manera de ir estudiando para los que deciden rendir ahora, en mayo, la unidad 1 y 2, y después para los que van a tener que rendir todo, 1, 2, 3 y 4, en junio, ¿no? Vayan viendo esto porque es lo que más teórico tiene. Entonces, una manera sencilla de ir estudiando es armar cuadros. Bueno, vamos con, si acá se entendió y no hay dudas, vamos a ver por qué es importante utilizar un proceso para desarrollar un sistema de información. ¿Quién me lo dice? Un proceso como para alcanzar un determinado. Sí, va ahí lo que está diciendo Betina. Eso es uno. ¿De qué otra manera lo podemos decir? Habían 6 características Sí. o cosas. A ver, ¿las tienen por ahí? Que Acá. en el equipo de desarrollo todos saben qué hacer, Exacto. comprenden mejor lo que los otros están haciendo. Sí. Se puede cambiar de proyecto sin tener que aprender un nuevo proceso y otras más. Bueno, yo les pido que recuerden estas 4. ¿Estamos? A ver, acá en el chat podemos tener claro el funcionamiento. Sí. O sea, obviamente que un proceso lo que hace es guiar. Y guía no solamente las actividades de todo el equipo, sino que también queda claro qué tiene que hacer cada uno de los miembros del equipo. Después nos dicen qué artefactos se deben desarrollar. A eso nos estamos refiriendo a qué modelos. Artefactos es el sinónimo que usamos en el PUD para hablar de modelos y de cosas que se construyen durante el proceso de desarrollo, ¿está? Y obviamente que va a fijar diferentes criterios para que podamos ver qué tal estamos, ¿no? Cuánto avanzamos en esto que teníamos planificado de nuestro proyecto. Ahí los leo, podemos tener claro. Permite coordinar acciones. Bien ahí. La pregunta siguiente era, ¿qué es el PUD? Chicos, corríjanme si no, si me estoy adelantando. Sí, era esa la pregunta. Bueno, a ver, acá yo sé que me pueden venir con muchos tipos de conceptos, y yo les voy a decir cuál es el que yo quiero que recuerden, que lo hace característico y distintivo del resto. Pero primero los escucho, a ver. ¿Qué es el PUD? O sea, mi preámbulo hace que no se animen, dale eso. Sí. Yo encontré más o menos el PUD es el proceso unificado de desarrollo, y puse es el intento de obtener los mejores rasgos y características de los modelos tradicionales, proceso de software. Bueno, pero fíjense, esto es para enseñarles cómo buscar y marcar las diferencias con otros. Si ustedes me dan ese concepto, yo les puedo decir, pero ese concepto ajusta a cualquiera de los otros, ¿o no? A cualquiera de los otros modelos de proceso. Entonces, ¿qué concepto puedo tener de este que lo hace distintivo respecto al resto? ¿Sí? A ver, Cintia. Ahí estoy leyendo. Sí, perdón, ahí te dejo hablar, Cintia. Marco genérico que puede especializarse en la variedad. Por ahí vamos, pero falta como agregar una particularidad en la forma en la que trabaja este. Dale. Cintia, creo que estabas, ¿no? Que es un marco genérico que está basado en componentes, lo cual quiere decir de que el sistema de software en construcción está formado por componentes de software interconectados a través de interfaces. Sí. Y que utiliza el lenguaje unificado de modelado. Sí, eso lo vamos a poner como característica. Ahora solamente estoy preguntando, está bien lo que me están diciendo, pero estoy diciendo dónde metemos esa parte, ¿sí? Como característica, antes de entrar a las 3 que yo les había pedido. Pero como concepto, falta agregar algo todavía. A ver, Federico. Yo creo que lo caracteriza es que implementa muchos de los mejores principios del desarrollo ágil de software. Pero fíjense que me están contestando características. Yo pregunté qué es. Es como si yo preguntara el concepto. Después le metemos las características que están bien, lo que me está diciendo. No le estoy diciendo que está mal. Pero primero definamos qué es y después definamos qué características tiene.
¿Sí? A ver. Es un marco de trabajo, vamos por ahí, bien Lucas. Pero, ¿qué particularidad tiene? Yo tengo que es un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema de software. Sí. ¿Alguien más tiene algo distinto antes de que intervenga yo y ponga el concepto? Todo lo que han dicho está bien, está claro, yo no estoy diciendo que esté mal, pero todavía falta algo. A ver, Lucas. Yo puse que es un sistema con pasos firmemente establecidos, que no es un proceso, un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. Pero volvemos a lo mismo, eso que me acabas de decir se ajusta a cualquiera de las otras, pénsalo, a cualquiera de las otras que vimos. ¿Sí o no? Está bien lo que estás diciendo, Milagro, pero todavía falta. Me están dando características, falta la definición conceptual de qué es. ¿Se desespera Marcelo? Acabe con el misterio, profe, no les gusta que esté misterioso. A ver, no lo tienen en el apunte, ahí lo muestro. No tengo ni idea, profe, qué rápido que se rinden, chicos. Ahí está. ¿Por qué es importante este concepto? Porque van a ver que así vamos a trabajar, chicos, ¿sí? El proceso unificado tiene esta forma de trabajar, miren. Así como teníamos los ciclos de vida que ustedes vieron en todos los otros, este tiene esta particularidad. Fíjense que tiene 4 fases y 5 flujos de trabajo. Esto lo vamos a abrir en la unidad 8. Acá lo tenemos que presentar porque estamos viendo todos los modelos de proceso y hay que cerrar con el que vamos a ver en la materia. ¿Está? Entonces, tiene la particularidad de trabajar de esta manera. Lo que me dice este modelo es qué recursos humanos, qué actividades y qué artefactos necesitamos utilizar, desarrollar y crear. Y van a ver que cuando abramos al final de la unidad 8 el flujo de trabajo de requisitos y de análisis, lo hacemos definiendo los recursos humanos, vamos a decir quiénes son, las actividades y los artefactos. Por eso necesito que recuerden este concepto. ¿Está? Miedo. Ahí explico un poquito, pero esto se va a aclarar en la última unidad. Acá como que tenemos que tener el primer pantallazo de introducción. Fíjense que lo que me muestran eso arriba, que ustedes ven inicio, elaboración, construcción y transición, es como cuando ustedes veían en el espiral las 4 fases del espiral. O sea, ¿por qué? Porque vamos a estar pasando de vuelta por esas, ¿sí? Hay iteraciones, esa es la manera en la que tiene, de hecho, ya me lo van a leer qué significa, porque es una de las características del proceso unificado. Y del otro lado tiene los flujos fundamentales, fíjense que tiene, o casualidad, los nombres de las actividades genéricas, en donde yo dentro de cada una de estas tengo un conjunto de actividades que tengo que ir desarrollando mientras voy pasando por cada una de estas fases a medida que voy iterando. ¿Está? Por ahora van a recordar solamente eso. La filosofía se va a terminar de entender cuando lleguemos a la 8, porque vamos a abrir estos flujos de trabajo y ahí van a empezar a entender qué se hace dentro de cada uno de estos. Y vamos a usar un vocabulario en particular cuando lleguemos ahí. De hecho, este es el nexo con la materia siguiente. Ustedes en ASI van a ver el flujo de trabajo de requisitos y de análisis, y el de diseño, implementación y prueba se ve en la materia anual diseño que van a cursar el año que viene. Ese es el enganche, o sea, nuestra materia cierra con lo que van a empezar el año que viene. ¿Está? Lo vemos acá, vuelvo a repetir por qué en esta unidad, si recién lo vamos a desarrollar en la 8. Porque acá estamos hablando de un poco históricamente cómo evolucionó esto de los modelos de proceso de software, desde el primero que apareció, que es el clásico, con sus inconvenientes, cómo apareció el resto, cómo fue mejorando esto del desarrollo, hasta llegar dentro de una metodología tradicional al proceso unificado de desarrollo. Clase que viene, lo que vamos a agregar sobre esto son las metodologías ágiles, que trabajan con otra filosofía. Estas son las tradicionales, clase que viene vamos a ver las ágiles. ¿Está? Ustedes elegirán después, cuando hagan su práctica profesional, cuál van a utilizar, y además tienen que conocer todas estas, porque depende de la organización donde vayan a trabajar. Si no trabajan o no tienen una consultora propia, irán a trabajar a algún lado y tienen que saber las distintas maneras de que tienen estos modelos de proceso puro. En los lugares de trabajo se utilizan un híbrido, se mezclan, se eligen, yo voy a utilizar esto porque me sirve en mi empresa y esto lo dejo de lado, pero para poder hacer esa selección tengo que conocer y tengo que saber. ¿Está? No sé qué escribieron en el chat. No, tengo miedo nada. Para eso estoy yo, para que el miedo se les vaya y hacérselo facilito. ¿Estamos? Vamos a las características, vamos de a poquito.
creo que pasaban las características, ¿no? Que ustedes un poco las han leído, ¿sí? Ustedes me hablaron de componentes y me hablaron también de utilizar el lenguaje unificado, eso está perfecto. Además de eso, vamos a hablar de qué significa dirigido por caso de uso, centrado en la arquitectura e incremental iterativo, que es la filosofía con la que trabaja el proceso unificado de desarrollo. ¿Está? Vamos con qué significa dirigido por caso de uso. Alguien que me lea lo que encontraron o lo que entendieron también. Ahí leo a Betina, a ver. Los casos de uso reflejan lo que los usuarios futuros necesitan y desean, cuando captan y modelan el negocio, representan a través de requerimientos, sí. ¿Qué más podemos agregar? Por ahí estamos definiendo qué es los casos de uso, ¿no? Para entender qué significa dirigido. Cuidado acá cuando yo evalúe. Hasta ahora, lo que puso ahí Betina es qué refleja un caso de uso. ¿Sí? ¿Qué sumamos? Yo puse que es un fragmento de funcionalidad del sistema que da al usuario un resultado importante. Perfecto. Entonces, hasta ahora también estamos entendiendo que es algo que el sistema va a ejecutar y lo va a ejecutar no porque tiene ganas, sino porque alguien necesita algo de ese sistema, ¿no? O sea, es una porción de funcionalidad. Ahí me están definiendo qué es un caso de uso. Bien. Ahora necesito que me expliquen qué significa que el proceso unificado esté dirigido por casos de uso. Hay un audio ahí que no sé si porque quiere hablar o porque se zafó. Vamos, ¿qué es dirigido por caso de uso? ¿No llegaron a esta parte? ¿Qué pasó? ¿No leímos? ¿No entendimos? También puse que todos los casos de uso juntos constituyen el modelo de casos de uso que describe la funcionalidad total del sistema. Ahí me siguen diciendo, me siguen hablando de los casos de uso como tal. Está bien lo que estás hablando respecto a qué representa. Si yo tengo todo el conjunto de casos de uso, tengo toda la funcionalidad completa del sistema, pero no me están explicando la característica. Francisco. Ahí está. Yo puse, podríamos decir que un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado importante. Y bueno, damos vuelta con lo mismo. Seguimos diciendo qué es un caso de uso, pero no estamos diciendo por qué está dirigido el proceso. Cintia. Yo puse de que, si bien son una herramienta para especificar los requisitos del sistema, también guían todo el proceso de desarrollo, su diseño, implementación y prueba. Ahí va. Esto quiere Ahí decir va. de que le proporciona un hilo conductor. Eso es. Chicos, cuidado cuando uno hace una pregunta. Todo lo que me dijeron respecto a los casos de uso está bien, pero ahí me están definiendo qué es un caso de uso o qué es un modelo de caso de uso, ¿sí? Pero no me estaban diciendo qué significa que el proceso esté dirigido por caso de uso, que es lo que acaba de decir la compañera. ¿Está claro? Los casos de uso se utilizan para capturar los requerimientos y guían todo el proceso de desarrollo. Se utilizan también a la hora de hacer las pruebas del sistema. Eso significa dirigido por caso de uso. ¿Quedó claro? A mí en un parcial me contestan que es un caso de uso y no me dicen lo dirigido, saben que no vale nada esa respuesta, ¿no? O sea, contesten lo que se les pregunte, eso es lo que les quiero decir. Lo que estoy haciendo es enseñarle, ¿no? Ok, entendí lo que es caso de uso, pero todavía no le expliqué a la profe qué significa que el proceso esté dirigido por caso de uso. No se me olviden de esto. Vamos con el otro. Centrado en la arquitectura, ¿quién se anima? ¿Qué entendieron? Para yo ver si se entendió el concepto. A ver, describe los elementos del modelo más importantes para su construcción. Sí, son los cimientos del sistema. Bien ahí. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo completamos esto? Chicos, ¿llegaron o están con miedo de hablar? ¿Qué pasa? ¿Al principio veníamos más? ¿O esta parte no la hice? ¿Qué pasó? Yo creo que me perdí. Como que esta parte no la hice. No sé por qué. Parte. Bueno, eso, prefiero que sean honestos y no que empiece a correr un silencio ahí que no entiende qué pasó. O sea yo hice las características, pero no son estas, o sea, no sé qué hice. Bueno, hice cualquier bien ahí, cosa. gracias por la sinceridad. Vamos, ¿alguien más los hizo, además de quien estaba escribiendo en el chat? ¿No pueden? ¿Están parados ahí? ¿Tienen el material? ¿No lo pueden ir buscando? A ver qué entienden. Vamos, leyendo, a ver qué interpretaron. Dale, Federico. Hace énfasis en la importancia de la arquitectura del software y ayuda a que el arquitecto se centre en las metas correctas, como que sea comprensible, permite cambios futuros y la reutilización.
Bien. ¿Entendemos de qué nos referimos cuando hablamos de arquitectura, chicos? Yo lo que estoy diciendo es, che, si tengo una serie de casos de uso que le pusimos ese nombre, porque así le llaman el proceso unificado de UML, lo que estamos hablando son de procesos, ¿no? Si tengo esta serie de procesos que ejecutar en el sistema, ¿dónde los voy a ejecutar? O sea, la arquitectura, ¿de qué me habla? Donde tienen que encajar estos casos de uso para poder ejecutarse. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces eso es lo que estamos buscando. Y tiene que ver con eso que están hablando ustedes de cómo trabaja de manera iterativa, yo tengo que ir priorizando, ¿no? Eso tiene que ver con, centrado en la arquitectura, voy viendo, bueno, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué hago después? Pero necesito tener algo que me permita soportar ese software que desarrolle. ¿Está? Perdón porque no vi, ahí abro, diferentes vistas, exacto. Son las diferentes vistas que va a tener un sistema, que lo vamos a ver cuando veamos UML, que no está tan lejano, cuando entremos en la unidad 3. Ahí vamos a ver que hay diferentes vistas que me muestran diferentes aspectos de un sistema. Y una de las vistas tiene que ver con la arquitectura, ¿sí? De a poquito vamos a ir entendiendo todo bien. Por ahora es como los conceptos breves, a medida que vamos avanzando, a ver si eso poquito que estamos viendo se entiende. Ahí te leo, Lucas. Todos agrupados en un contexto. Bien, ¿sí? ¿Entendimos? Bueno, alguien que me explique la última característica. Su nombre ya dice mucho, ¿no? ¿Qué significa incremental iterativo? Se divide en partes más pequeñas. Cada mini proyecto es una iteración que resulta en incremento. Bien, Cintia. Hacen referencia. Bueno. Ay, perdón, Gabriel. No, está bien, está bien. Que me estaba diciendo, ya ahí me habías definido los dos conceptos, por eso te corté. Sí. Bueno, para añadir de que las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo del trabajo y los incrementos al crecimiento del producto, y que la iteración se trata de un grupo de casos de uso que amplían la utilidad del producto desarrollado hasta ese momento. Perfecto. Entonces, a ver, repasemos un poco. Dijimos, este proceso unificado de desarrollo, o sea, si yo voy a seguir este modelo de proceso para construir mi software, tiene 3 características centrales, además de las 2 que ustedes ya me definieron, que tienen que ver con, que trabaja con componentes y obviamente que trabaja con UML. Si yo no trabajara con UML, no podría estar haciendo referencia a los casos de uso, que es uno de los diagramas de ese lenguaje de modelado. ¿Está? Entonces, las 3 que yo les había pedido que ampliaran o que me explicaran, uno es dirigido por caso de uso, que eso significa que los casos de uso los utilizo desde el momento en que capturo los requerimientos del cliente y guían todo el proceso de desarrollo hasta generar los casos de prueba a partir de los casos de uso. Eso significa dirigido por caso de uso. Después hablamos de que tiene que estar centrado en la arquitectura, es decir, tengo que empezar a definir la arquitectura que le va a dar soporte a esas funcionalidades. Y como voy a trabajar de manera iterativa e incremental, voy a ir priorizando, ¿sí? Cada vez que yo defina esto de la arquitectura, qué requerimientos voy a ir ejecutando, mientras tanto, en el desarrollo del software, ¿sí? Incremental iterativo significa, el incremento es aumento, iterativo significa repetición. Por lo tanto, pasar por esto que yo les había mostrado acá, voy a retroceder para que vean en eso de las montañitas, que quedó bastante claro con el gráfico cuando hablamos de las montañas. Yo lo que estoy haciendo ahí es iterar. ¿Para qué hago la iteración? Para que el software vaya creciendo. ¿Está? Por eso la filosofía que toma es el del último que vimos, que es el espiral. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que empezaba con algo chico y empieza a crecer hacia afuera la espiral? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Esa es la manera en la que trabaja este modelo de desarrollo de software. Bueno, preguntas hasta acá. Si no, nos vamos a la tarea. Así como estuvimos hablando en la clase, es como lo tienen que estudiar. Brevemente, entendiendo bien las características, las diferencias entre uno y otro. A mí no me interesa que ustedes me digan, por ejemplo, voy para arriba para que entiendan qué es lo que no quiero. No me interesa que me digan los pasos estos que ven acá, ¿sí? Yo no voy a pedir el ciclo de vida de cada uno, porque eso sí se lo tienen que estudiar de memoria y no tiene sentido. Vuelvo a lo que dije cuando empecé con estos temas en las clases anteriores. Lo que quiero es que me digan la filosofía de cómo trabaja cada uno, qué cosa distintiva, qué marca la diferencia entre uno y otros, ¿sí? Vemos esto porque son los que están establecidos por la cátedra, por eso vemos esto, ¿está? Y obviamente entender bien, de acuerdo a esta evolución, cómo trabaja el PUD, que es con el que vamos a trabajar en nuestra materia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Les dejo esto cuando terminemos la clase, chicos? Sí, profe, por favor.
Bien. Sí, perdón, no sé quién me estaba hablando bajito, por eso no te escuché tanto. Sí, ¿puedes repetir la parte de arquitectura que no me quedó muy claro? Acá, mira, lo dejamos acá. ¿Sí? Yo necesito, mira, ahí tenés la analogía con un edificio. ¿Sí? Cuando vos vas a hacer un edificio, tenés como diferentes, se entiende que uno tiene como diferentes planos o modelos que me muestran distintas cosas del sistema. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Lo mismo pasa en nuestro sistema. Nosotros vamos a hacer diferentes vistas mostrando diferentes aspectos que en ese momento queremos resaltar de nuestro sistema. Una de las vistas tiene que ver con la arquitectura, es decir, yo necesito tecnología que soporte los procesos que tiene que ejecutar. ¿Ah? Entonces, como decir, tengo que definir aquella cosa en donde voy a poder ejecutar los procesos, si no, ¿qué hago con los procesos? ¿Cómo voy a tener un sistema? A eso se está refiriendo, ¿no? Es, de acuerdo a lo que yo definí como casos de uso, acuérdense que el caso de uso dirige todo el proceso. Entonces, primero defino los casos de uso, y de acuerdo a los casos de uso, defino la arquitectura. ¿Está? ¿Un poco mejor? Sí, sí, me quedó más claro. Bien. Gracias. De nada. Bueno, ¿estamos, chicos, acá? Para presentarles la última parte. No sé si profe. Ahí está. Bueno, vamos acá. Aparecen lo que se llaman metodologías ágiles. La mayoría de las empresas en Córdoba son pequeñas y medianas empresas y utilizan las metodologías ágiles. De hecho, utilizamos Scrum en Córdoba para trabajar. Por eso en el punto 7 yo les pido que averigüen sobre Scrum. Hay otras metodologías ágiles, pero acá se utiliza mucho Scrum, ¿sí? Entonces, yo les voy a dejar un material cuando termine la clase y les suba el resumen sobre metodologías ágiles, en donde van a tener las primeras preguntas que las pueden sacar de ahí. ¿Sí? Los que quieran pueden, este es un tema que yo sé por los años que hace que enseño esta materia, que es interesante para ustedes. De hecho, cuando he tomado los orales los 2 años anteriores, todo el mundo quería hablar de metodologías ágiles. Cuando yo le pedía de qué quiere hablar, metodologías ágiles. O sea, sé que es un tema que gusta, ¿está? Así que pueden investigar un poco más de lo que tienen en las pequeñas hojitas que yo les dejo. Van a contestarme estas preguntas, y después en las 7 me interesa que busquen cómo es el proceso relacionado, como estuvimos viendo, ¿no? ¿Qué filosofía tiene? ¿Cómo trabaja Scrum? ¿Qué roles? Porque hay roles bien marcados en el grupo de desarrollo de sistemas en Scrum. ¿Y qué artefactos? Es decir, ¿qué cosas se generan cuando yo trabajo con Scrum? ¿Sí? Eso es lo que quiero que busquen. ¿Está? Y con eso vamos a cerrar esta unidad. Sí, eso que está preguntando Marcelo, en realidad se los iba a presentar yo, pero si tienen ganas ustedes de buscar, estaría buenísimo que me traigan, porque es fácil googlear y encontrar eso, qué empresas trabajan con Scrum, porque primero Scrum empieza con, las metodologías ágiles empiezan trabajando con software a medida y en sistemas chicos. Hoy ya se usa en sistemas grandes también, hoy me refiero a hace rato que se usan también para sistemas grandes, ¿no? Pero hay que tener ciertos cuidados cuando uno lo implementa en sistemas grandes. Por la forma en la que trabaja, hay que tener como muchos mecanismos de coordinación. Entonces, me gustaría, debido también a la pregunta que hizo ahí Marcelo en el chat, que ya que van a investigar sobre Scrum, me traigan qué empresas conocidas trabajan con Scrum. Hay empresas grandes, multinacionales que trabajan con Scrum. Entonces, estaría bueno plantear eso como cierre de esta unidad. ¿Sí? ¿Les parece? Perdón, chicos, más tarde. No es más tarea. Cuando estén googleando, ¿no les da curiosidad de saber? Si me dicen que no, ya les voy pidiendo que cambien de carrera. Ustedes se supone que deberían estar interesados en cómo se desarrolla un software y qué empresas utilizan esto de que yo les estoy contando desde el teórico. ¿O no? Si no, chao, nos vemos, pasen a la tecnicatura. ¿Estamos? Bueno, el que quiera. Si no, como siempre, ahí va la profe y les trae algo por aquel alumno que no tuvo tiempo o no tuvo ganas de hacerlo. Me parece que es más interesante que lo cuenten ustedes a que hable yo sola. ¿Está? Dale nomás, chupen la media nomás. Ok, ahí vamos. Bueno, ¿quedó claro entonces lo que hay que hacer para la próxima clase? Miren que tienen ventaja porque el ratito del debate son 45 minutos o 1 hora reloj. El resto del tiempo lo deberían usar en eso, en investigar, para que las clases sean como más amenas y más entretenidas. No, yo no veo la hora de ir a la presencialidad para verlos.
porque si no siempre estoy hablando con los mismos. Yo me doy cuenta, voy anotando y sé quiénes son, ¿está? El resto, bien, gracias. O sea, entonces los quiero ver, y los voy a saber participar, ¿saben cómo, no? Así que bueno, vamos. Sí, alguien iba a decir algo y yo interrumpí. Sí, le iba a hacer una pregunta. ¿Puede ser que Ah. también es una metodología Lean o algo así? Y No sé si vaya a tiene que ver saber con qué me esto. estás queriendo decir con eso. Son metodologías ágiles estas, ¿sí? O sea, Creo son que, no sé, metodologías yo había visto que también se aplicaba, pero no sé si, no sé bien cómo es. bueno, Claro, busquemos, vamos, si están esa interesados, busquemos. De hecho, yo les voy a dejar un videito, la clase que viene, que es con el que creo que terminaron todos como entendiendo más fácil, porque miren que para dejarles videos a ustedes hay que buscar, porque algunos son como muy densos, y yo sé que si les dejo un video de 10 minutos no lo van a ver ni de casualidad, o de 20, algunos videos están de terror, entonces me llevó bastante tiempo encontrar uno que fuera como corto, conciso, y que fuera fácil para que ustedes entendieran la manera en la que esto trabaja, ¿no? Todo lo que ven Scrum o metodologías ágiles terminan todos como muy enamoraditos de esto. Pero bueno, hay que saber aplicarlo también, tiene sus riesgos. Se trabaja todo el tiempo con el cliente, y yo ya me estoy adelantando, ¿no? Cuando hablo acá de el manifiesto ágil, es como ese manifiesto lo que me está diciendo es, che, esta metodología ágil trabaja de esta manera. Todas las metodologías ágiles tienen estas características. Eso es lo que vamos a marcar ahí, ¿no? En la forma de labor. Que pensemos, para que se vaya entendiendo, ya me estoy adelantando un poco, que las metodologías tradicionales, obviamente que trabajan con el cliente a la hora de capturar requerimientos, pero después lo que hacemos es trabajar la mayor parte del tiempo nosotros, manejando los tiempos y los recursos, y cada tanto le podemos mostrar algo al cliente si tenemos una duda, si no, recién, o si él pregunta, si no, una vez que está listo el sistema, ahí está. Estas trabajan de otra manera, ¿sí? Y todos hacen todo, no están tan marcados los roles como en las tradicionales, en donde tenemos un grupo que hace análisis, otro grupo que hace, por ejemplo, el diseño, otro que hace el código, ¿no? Scrum tiene las metodologías ágiles tienen otra filosofía, que es, en periodos cortos de tiempo, todos hacen todo, ¿sí? Bueno, vamos a leer, a investigar, así hacemos el debate de esto, la clase que viene. ¿Estamos? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Si no, los voy liberando y voy subiendo el material. Me dicen, chicos, si se entendió, vayan armando. ¿Lo vas a subir después? Sí, en un ratito lo dejo, sí. Pero vayan armando, no se queden solamente con esto, de esto que está, más lo que ustedes buscaron, hagan el complemento, ¿no? Si van al parcial solamente con lo que yo les dejo, está pobre, en muchos casos solamente hay un título, tienen que poder explicar, ¿está? Pero bueno, ya vamos armando, vayan armando su resumen. Como les dije, las unidades más densas de la materia desde el teórico son la 2 y la 3. Entonces lo aviso no para que se asusten, sino para que vayan de a poquito, como armando su resumen, y después no se les haga un montón. ¿Sí? Esta es muy fácil, porque es entendible todo. La 3 vamos a entrar con temas que para ustedes son como, para muchos de ustedes son nuevos, entonces hay que entender como muchos conceptos desde cero. Vuelvo a decirles, si no van entendiendo, para eso estoy, me preguntan, ¿sí? Desde el inicio les dije que yo estaba para facilitarles, no para complicarles la vida. Bueno, si no hay más nada, nos quedamos liberados. En un ratito les dejo esto y lo de metodologías ágiles. Bien, Gracias, profe. Nos vemos. De nada. Gracias. Vamos, profe.